Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. A ustedes les agradecemos por estar aquí, por cumplir esta cita todos los lunes a la 1:30 de la tarde por Telemedellín. Hoy vamos a hablar de la priorización de las víctimas del conflicto armado, un tema por el cual llaman ustedes mucho a preguntarnos y pues hoy vamos a aclarar todas esas dudas que tengan con respecto a la priorización. Tenemos hoy a Marta Cecilia, quien es profesional de reparación de la unidad de víctimas aquí en el departamento de Antioquia. Ella es Marta Cecilia González, y también a Nora Saldarriaga, quien es la directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros. Bienvenidas a ustedes para hablar de este tema, y pues lo que queremos hoy sobre todo es decirle a la gente en qué tiene prioridad. Hay muchas personas que nos han llamado, comencemos con usted, Marta, muy buenas tardes, a preguntarnos, ¿es mayor de 70 años o tiene de pronto alguna dificultad? En ese caso, esas personas tienen prioridad y eso es lo que vamos a hablar al respecto hoy. Pero ¿dónde están esos criterios de priorización para la gente? ¿Dónde los pueden encontrar? Buenas tardes, Ana María. Muchísimas gracias por invitar a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas a este programa. Este tema es muy importante. Espero que las personas nos llamen para que podamos aclarar todas las cuestiones. La resolución 0090 del febrero de 2015 es una resolución de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, en la que estableció los criterios de priorización para el pago de la indemnización administrativa, solo para la indemnización administrativa, no para las otras medidas de reparación, ni tampoco para la ayuda o asistencia humanitaria. En esta resolución se tienen en cuenta los criterios de enfoque diferencial, los principios, que es muy importante. El enfoque diferencial es un principio, además un derecho de las víctimas, y también tuvo en cuenta, a partir de del desplazamiento forzado, la superación de cosas inconstitucional que estableció la Corte Constitucional en la T025 de 2004. Expliquemos un poco lo de enfoque diferencial, porque muchas personas pueden o han escuchado hablar muchísimo en estos programas sobre enfoque diferencial, pero no tienen muy claro. El enfoque diferencial se establece teniendo en cuenta lo regulado en la Constitución Nacional. La Constitución dice que hay personas que tienen unas condiciones físicas, económicas, sociales, por debajo de la mayoría de la población colombiana. Por ejemplo, las mujeres tienen unas condiciones distintas a los hombres, o los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores. Entonces, lo que se trata de hacer con el enfoque diferencial es equilibrar esas diferencias. Y las personas, por ejemplo, que han sido afectadas con mayor rigor por el conflicto armado, entonces con este criterio de priorización lo que se busca es establecer o equilibrar ese desequilibrio por ejemplo, que causó el conflicto armado colombiano. Muy bien, vamos a recibir nuestra primera llamada. Miriam, que está aquí en la ciudad de Medellín, se comunicó con nosotros en el 441-2100. Bienvenida. Miriam. Buenas tardes, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Tan amable para agradecer y recibir una respuesta pues esperanzadora. Yo soy una anciana de 66 años, yo lo llamé hace como un mes porque lo he estado llamando todo el tiempo, y yo hace más de 3 años recibí carta cheque que me la devolvieron por un número malo en la cédula. De todas maneras ya me dijeron pues hace un mes, y ustedes me han dicho siempre que ya eso está listo, y yo recibí una carta en enero que me dicen que a partir del 27 de julio me estarían llamando. Entonces solo como para saber si eso sí está como listo para recibir, como les digo, una luz de esperanza, y muchas gracias. Miriam, muchísimas gracias a usted por comunicarse con nosotros, y pues aquí ya tenemos respuesta por parte de la unidad. Les recordamos que hay una persona que permanentemente está en el máster para darnos la respuesta a estos casos. Nora. Sí, a doña Miriam, que está acá en la ciudad de Medellín, importante decirle que se debe acercar a un punto de atención a Ana María. Efectivamente, ya en una oportunidad le habíamos dicho que estaba incluida y que pues estaba lista para el pago. Lo que pasa es que también hemos dicho acá con los criterios de priorización a quienes se van a priorizar, que ahorita pues les vamos a explicar de manera más clara, y pues es importante que haya un punto de atención para solicitar el PARI, porque recuerden que también dijimos que había un momento en específico a partir de mayo donde las personas tenían que hacer este documento o este formato, que significa que es que vamos a volver
a renovar los datos que tenemos, porque muchas personas habían cambiado su dirección, su teléfono, había un documento que era inconsistente, entonces por eso hoy en día estamos haciendo esto, y especialmente pues para la población desplazada, que también ahorita pues les vamos a decir en qué consiste este tema del paro. Este tema del paro es muy importante además, Nora, porque hay muchas personas que están llamando a preguntar, miren, otra vez, a mí me están preguntando que dónde vivo, que dónde estoy, que cuál es el número de teléfono, la dirección, que cuántos familiares tengo. Es por eso, porque la unidad quiere priorizar precisamente a esas personas que tienen un grado de vulnerabilidad mucho más alto, que sería en este caso, ¿quiénes, Nora? Yo quiero decirles frente a ahorita el enfoque diferencial, que muy bien lo dijo la doctora Marta, que las personas a veces no entienden, porque todo este tema de enfoque, de género y todas estas cosas son conceptos que son muy nuevos para la comunidad, pero que tienen que ver precisamente con ¿qué? Con que el Estado colombiano y quienes hacen las leyes han pensado en que no todos tenemos las mismas condiciones ni las mismas características, ¿cierto? Sino que hay unos que han sufrido mayor vulneración por su condición, ¿cierto? Entonces, como decía ahora la doctora Marta, las mujeres son las que han quedado solas a raíz del conflicto, porque les han asesinado o sus hijos, o sus esposos, o sus hermanos, y pues esa condición las vuelve más vulnerables frente a las cosas que ellas tenían anteriormente, ¿cierto? Sí. Entonces, pues eso es uno de los temas. El tema de los menores que han sido reclutados, ¿cierto? Que se los llevaron a la fuerza, y eso pasó mucho en la ciudad de Medellín, que los grupos armados ilegales en las comunas obligaban a los jóvenes menores de edad a participar de los grupos armados ilegales, y pues ellos tienen una condición especial, ¿cierto? Que hoy debería ser atendida de una manera muy específica, y por eso la ley trae ese enfoque diferencial que permite una atención especializada, una atención más especializada para esas personas que lo necesitan. Y ya vamos a continuar hablando de esas otras personas que también tendrían prioridad en estos casos que fueron víctimas del conflicto armado colombiano, porque ese es el tema que tenemos hoy, priorización para las víctimas del conflicto, y usted se puede comunicar con nosotros en el 441-2100 o la línea nacional 018-041-4099, así como lo hace Beatriz. Bienvenida, muy buenas tardes. Doña Beatriz, la escuchamos. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su caso? Buenas tardes. Buenas tardes, doña Beatriz, la estamos escuchando. El caso mío es para decirle que hace 7 años mataron a mi papá. Ya mandamos papeles. Y de Bogotá. Bueno, doña Beatriz ya igual nos ha contado su caso por interno, así que ya tenemos acá respuesta por parte de la unidad de víctimas, y es Marta la persona que le va a contestar. Doña Beatriz, muchas gracias por llamar al programa. La unidad para las víctimas efectivamente tiene toda la documentación de sus casos, tiene 2 casos, uno por el homicidio de su señor padre, hecho que lamentamos. Usted ya está incluida, o ese hecho ya está reconocido por la unidad para las víctimas, está en el registro único de víctimas, y también por desplazamiento forzado. Vaya al punto de atención más cercano que le corresponde para que le hagan el plan de atención, asistencia y reparación integral, el PARI, y también a través de ese PARI usted solicita la ayuda humanitaria a la que tenga derecho. Entonces, lo que debe hacer ahora es ir al centro de atención. Marta, regularmente se están enviando a todas estas personas a centros de atención, y también hablamos de puntos de atención. Hablemos un poquito de esa diferencia, sobre todo porque hay mucha gente que se confunde y que no sabe dónde acudir ni a dónde llamar. El centro de atención a víctimas también lo llaman punto de atención a víctimas. La unidad para las víctimas tiene varios lugares donde estamos ahí para atender a las personas. También tenemos los centros regionales. En Antioquia solo tenemos en Caucasia, y en Urabá hay otro también. Pero en Medellín, por ejemplo, que es donde es doña Beatriz, están los centros de atención a víctimas de la Alcaldía de Medellín. La unidad para las víctimas hizo un convenio con la Alcaldía
y los funcionarios de la unidad trabajan ahí para atender a las personas. Muy bien, ahora vamos a continuar entonces con usted, Nora, con la priorización de las víctimas. ¿Y quién serían las personas encargadas o las instituciones de indemnizar, de administrar esos recursos que tiene el gobierno para las víctimas del conflicto armado? Teniendo en cuenta también, y solemos ser muy repetitivos con esto, pero es por la cantidad de llamadas que recibimos, que hay mucha gente que tiene esas dudas porque a veces les llega la plata y luego le dicen, no, usted todavía no la puede recibir por X o Y motivo. Explícame un poco eso. Bueno, la entidad competente para administrar esos recursos es la unidad de víctimas, es la única que puede, ¿cierto?, manejar esos recursos y pues, ¿quién establece la prioridad? El decreto 0090 de febrero de 2015 que nos estaba hablando ahorita la doctora Marta y que trae pues unas especificaciones. ¿Por qué decimos y estamos citando el decreto? Porque a veces la gente, la resolución, porque a veces la gente llama y piensa que es que la unidad dispuso eso, sí, o que los funcionarios disponen eso, pero no es así. O sea, hay una resolución, hay unas leyes en específico que dictaminan o nos dicen qué es lo que debemos de hacer. No es que nosotros como funcionarios o la unidad con sus funcionarios determinen y digan, no, hoy vamos a indemnizar a estos o a aquellos, no. Entonces, aquí les hemos dicho en varias oportunidades que las personas que estaban antes de la ley 1448 de 2011, o sea, las personas que estaban bajo el decreto 1290, de la ley 418, de la 387, pues son las personas que tienen prioridad. Estas personas son las que no se les había resuelto su caso y aquí hemos insistido mucho con las personas que venían desde el decreto 1290, bajo la ley 975, que hoy se les está dando la prioridad porque llevan muchos años en este trámite, en su recorrido y pues lo que hoy esperan es ser indemnizadas. Personas que tienen una condición de discapacidad, ¿cierto? Que esta condición de discapacidad pues los vulnera y los lesiona, ¿cierto? Física y psicológicamente, pues también van a recibir esta priorización. Personas mayores de 70 años, personas con enfermedades catastróficas, o sea, esas enfermedades que ya son terminales, enfermedades que son de alto costo, también tienen priorización dentro de esta resolución que les acaba de mencionar. Marta, pero ¿cómo se puede acceder a esa priorización? Si yo soy una persona mayor de 70 años, por poner uno de los ejemplos en los que se prioriza, ¿qué puedo hacer? O si aparte de eso, fuera de la edad que tengo algún problema de movilidad y no puedo ir hasta un punto de atención. Bueno, para establecer los criterios de priorización hay dos rutas o dos maneras. Una, por oferta de la unidad para las víctimas. Como nosotros tenemos la información de las personas, por ejemplo, la fecha de nacimiento nos establece el criterio de la edad, si son mayores de 70 años o si son niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, víctimas de reclutamiento forzado o utilización ilícita en el conflicto armado, o niños, niñas y adolescentes fruto de un acceso carnal violento. En ese caso, la unidad para las víctimas, por oferta, establece la indemnización para esas personas, hace todo el trámite interno. La otra es por demanda, lo mismo que ya hemos dicho, las personas deben ir a los puntos de atención, a los centros de atención o a los centros regionales. O si no hay un punto de atención, un centro regional o un centro de atención a víctimas, van a la oficina del enlace municipal. Los enlaces municipales son funcionarios de la alcaldía, pero que tienen todo el acceso a la información que nosotros manejamos y están en constante comunicación con nosotros, ellos nos envían la información. Entonces ahí la persona dice, por ejemplo, yo soy un mayor de 70 años, ¿por qué no me han priorizado? Entonces esa información la consignamos y se establece. O, por ejemplo, si es una discapacidad, una enfermedad ruinosa, catastrófica o de alto costo, debe, en esos dos casos, adjuntar un certificado médico, la historia clínica, algo que demuestre la discapacidad o que demuestre la enfermedad de alto costo, ruinosa o catastrófica. Marta, ¿y qué términos tienen esas priorizaciones? Me refiero a los tiempos. No, eso no tiene un tiempo. Es decir, por ejemplo, la unidad para las víctimas tiene un presupuesto anual, como cualquier otra entidad gubernamental. Entonces, nosotros
vamos priorizando las personas. No es que haya una fila, ni que estas personas se prioricen primero que las otras, sino que vamos llenando los planes de atención, asistencia y reparación integral de las personas y miramos si tienen un criterio de priorización o no. Y se van entregando las indemnizaciones hasta que el presupuesto se acaba. Si el presupuesto se acaba y yo estaba en la fila de priorización, entonces entro para el año que sigue. Bueno, ya vamos a hablar también de ese dinero que tiene establecido el Gobierno Nacional anualmente para la unidad de víctimas y poderlos indemnizar a ustedes. Vamos a recibir la llamada de María Nelly, que está en Dos Quebradas. Muy buenas tardes y bienvenida, qué bueno que nos llamen desde allí. Muy buenas tardes, es para hacer dos preguntitas. La primera para preguntar en qué ley estoy, si la 1290 o la 1448. Sí. Y la segunda es para preguntar por qué un niño que cumplió su mayoría de edad llama a Bogotá y siempre tiene que pedir mi cédula para poder encontrarlo. De resto no lo encuentran. Y entonces claro, ¿cómo harían para indemnizarlo a él, sabiendo que no encuentran el documento de él, sino el mío? Esa sería mi pregunta. ¿Es su hijo, María Nelly? Dígame. ¿Es su hijo? Sí, es mi hijo. Listo, ya le vamos a dar respuesta a ambas preguntas y muchísimas gracias nuevamente por llamarnos desde Risaralda. Vamos a darle entonces respuesta a Nora a María Nelly. Sí, María Nelly, como usted está en Dos Quebradas, usted puede acercarse pues en Risaralda, un enlace municipal donde esté ubicado usted exactamente, pues ahí la pueden atender. O en Pereira, en uno de los puntos de atención, allá hay punto de atención. Y decirle que como esa situación tan específica con su hijo, de que no se encuentra, es porque no hay actualización de los datos. Entonces, María Nelly tiene que ir a solicitar la actualización de los datos, o sea, el PARI que estábamos hablando ahorita, para poder que pueda estar incluido ese hijo y pueda recibir la indemnización económica de que ella estaba hablando. Marta. Doña María Nelly, mire, es que cuando hay un desplazamiento forzado, generalmente aparece el cabeza de familia, ¿cierto? La madre o el padre, alguien que es el jefe del grupo familiar y digamos, bajo esa cédula aparece el resto del grupo familiar. Su hijo era menor de edad, entonces usted tiene que actualizar los datos ante la unidad, eso se llama hacer una novedad, que es un trámite muy sencillo, no es sino llevar el registro civil de nacimiento y la nueva cédula de su hijo, se hace la novedad y ya cuando él dé el número de la cédula van a aparecer sus datos. Muy bien, priorización para las víctimas del conflicto armado es el tema que tenemos hoy aquí en Ley de Víctimas y restitución de tierras. Usted se puede comunicar con nosotros al 441-2100 o la línea nacional 018-4140-99 para que resuelva esta y otras inquietudes. Esta me refiero a los temas de priorización, que es muy recurrente, así que este es el programa para que usted aproveche y resuelva todas esas inquietudes que tiene al respecto, o si no, para que sepa en qué estado está su caso, si ya ha hecho algún tipo de declaración. Vamos a continuar entonces con este tema con Nora Saldarriaga, directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros, y con Marta Cecilia González, profesional de reparación individual de la unidad de víctimas aquí en el departamento de Antioquia, no sin antes recibir la llamada de Samuel, que está aquí en Medellín. Bienvenido. Aló, buenas tardes. Don Samuel, bienvenido. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vea, usted sería tan amable, me podía ayudar con una información. Mi hermano lo mataron en el 92. Sí. Le entregamos la documentación en junio del 2009 y ya hicimos toda la actualización de papeles y todo y no nos han llamado para lo del PARI. ¿Qué debo hacer? ¿Qué procedimiento debo continuar? ¿Me puedan decir? Por supuesto que sí, don Samuel. Lo invitamos entonces para que se quede ahí muy pegado a su televisor. Ya puede colgar en la línea, que nosotros quedamos con todos sus datos en caso tal de que necesitemos volver a requerirlo. Acá ya tenemos respuesta para él. Sí, don Samuel, usted efectivamente tiene un hecho victimizante declarado bajo el decreto 1290, usted está incluido, es importante que se acerque a un punto de atención, recordemos que están en Palermo, en Belencito Corazón, en el piso 11 de la Alpujarra también hay atención en la personería municipal, en el Parque de los Deseos también hay un centro de atención que es la UPJ, allí pues le pueden dar información en cualquiera de esos puntos, porque le tienen que hacer una notificación frente a esa inclusión de ese hecho victimizante y pues allí mismo le darán la información sobre el PARI. Muy bien, Marta, ahorita comenzamos a hablar del presupuesto que tiene el Gobierno Nacional destinado para el año 2015 con respecto a estas priorizaciones para las víctimas del conflicto. Aproximadamente, ¿con cuánto dinero estarían contando ustedes en la institución para poder indemnizar a estas personas?
Pues realmente es una cifra bastante alta, pero como todos sabemos son muchas las víctimas del conflicto armado, tristemente. 7.500.000 tienen ustedes ahorita. 7.500.000 aproximadamente. Entonces el presupuesto es el 1% del Producto Interno Bruto, un promedio de 7.9 billones de pesos, una cantidad de dinero que uno ni se alcanza a imaginar, pero no es solo para las indemnizaciones, también es un dinero que debemos utilizar para la atención de las personas desplazadas, con la ayuda y la asistencia humanitaria. Ahorita estábamos haciendo incluso esa separación. No es que no haya cabida para las personas desplazadas dentro de esta priorización, sino, Marta y Nora, que hay prioridad para estos otros hechos victimizantes como el homicidio, el secuestro, las lesiones personales, y es porque son muchísimas las personas también que han sufrido desplazamiento. Incluso se contaría una cifra similar de 6 millones de víctimas de desplazamiento forzado en el país. Entonces, ¿cuál sería la priorización en ese caso, Nora? Bueno, recuerden que aquí hemos dicho que no es que no se han priorizado las personas que son de desplazamiento forzado, porque igualmente están recibiendo ayuda humanitaria, están recibiendo la atención que en ese momento y en específico lo requieren. Recuerden que hemos dicho también que pues la ley trae unas ayudas de emergencia para estas personas que han recibido desplazamiento forzado o que han sido desplazadas de sus territorios. Pero, Ana, lo más importante aquí es que puedan entender que no es que unos sean más importantes u otros, sino que a través del legislador ha hecho una división, por así decirlo, para poder atender de manera efectiva tanto a las personas que fueron víctimas del desplazamiento forzado como a aquellas personas que fueron víctimas de otros hechos victimizantes, como el homicidio, como el reclutamiento forzado, pero que igualmente se están atendiendo. Muy bien, Julio, muy buenas tardes y bienvenido al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Buenas tardes. Es tan amable, yo quiero saber de una ayuda humanitaria que me dijeron hace más o menos un mes de que estaba pendiente. Y lo otro, pues tengo algo de duda sobre la ley de lo de las indemnizaciones, porque yo soy desplazado desde el año 91, cuento con más de 60 años. Declaré el 5 de noviembre del 2010. Entonces quiero saber si en realidad me coge el decreto 1290 o la ley 1448, pero yo declaré antes de la ley 1448 que salió en el 2011. Sí, señor. Don Julio, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y Marta, ya tenemos respuesta para ambos casos. Claro, don Julio, usted pues declaró en vigencia la ley 418, pero también quiero decirle que en vigencia del decreto 1290, en ese entonces Acción Social estableció por un procedimiento que las víctimas de desplazamiento forzado no tenían que hacer una declaración, no tenían que tener un radicado. Efectivamente, su caso está cubierto por antes de la ley 1448 de 2011. Según la Corte Constitucional, las víctimas de desplazamiento forzado de esa época tienen derecho a recibir 27 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de indemnización, porque antes de ese pronunciamiento de la Corte, las víctimas de desplazamiento forzado, su indemnización era a través del subsidio de vivienda. Entonces la Corte Constitucional dijo no, la unidad para las víctimas tiene la obligación de entregar también una indemnización económica o una compensación, y para el caso que le corresponde a don Julio son 27 salarios mínimos para el núcleo familiar, no para él solo, sino para el núcleo familiar que se desplazó de manera conjunta en la época en que él lo estaba diciendo. Nora, sin juntar un poco, siendo muy coloquial, peras con manzanas, hay prioridad para las personas que han salido de sus tierras, y no estamos hablando de desplazamiento, sino que están, digamos, aplicando a la ley de restitución de tierras. Bueno, recuerden que aquí hemos hablado que dentro de la ley hay un capítulo muy específico que tiene que ver con las víctimas que fueron despojadas o desplazadas y que con ocasión de ese desplazamiento o de ese despojo perdieron su tierra, ¿cierto?
El tratamiento que hay dentro de la ley es que hay unos artículos muy específicos que hablan de cómo se hace el proceso de restitución de tierras. Entonces no es que ellos sean priorizados o no priorizados, sino que dentro de la ley, tanto en la etapa administrativa como en la etapa judicial, el tratamiento para las personas que hoy reclaman sus predios es muy específico, y en el marco de la ley es que tiene que actuar tanto el legislador como la parte administrativa. Es completamente distinto. Entonces, hay que estar tratando de estar muy enterados de lo que va sucediendo con esta ley 1448 de 2011. Si usted hace parte de esas víctimas del conflicto armado que quiere saber cómo acceder a su tierra nuevamente, o si quiere acceder a una indemnización, ya sea como lo hemos venido contando aquí con Nora y con Marta, si fueron víctimas de homicidio, de lesiones personales, de secuestro o de algún tipo de hecho victimizante, como nos imaginamos que es Luz Marina, que está llamando a este programa. Bienvenida. Buenas tardes. Doña Luz Marina, lo estamos escuchando. Mire, para preguntarle sobre una víctima de un hermano mío, que él se murió, él lo mataron en el 91, y yo hace más de 10 años la vueltas y no me han solucionado nada. Yo tengo recado, pero no me dicen nada. Doña Luz Marina, ¿qué le vamos a responder entonces por su hermano? Marta. Doña Luz Marina, pues nos cuentan que usted tiene 2 casos. En uno de los casos está incluida como víctima del conflicto armado por un homicidio, el otro caso no fue reconocido como un homicidio dentro del conflicto armado, o sea que no está incluida. Si usted no le han dicho nada, debe dirigirse al punto de atención para que le realicen una notificación personal. Ahí le entregamos una copia de una resolución, en esa resolución se dicen las razones por las que usted no está incluida. Si usted no está de acuerdo con esas razones, entonces interpone un recurso de reposición o de apelación, o los dos. Para eso usted puede recurrir a la personería que le pone abogados que no le cobran gratis, la Alcaldía de Medellín, o también Forjando Futuros, en algunos casos asesora a las personas para interponer los recursos. En todo caso, usted debe ser notificada personalmente de la resolución de no inclusión y también de la resolución de inclusión por el otro hecho. 441-2100 y la línea 018-000 414099 para que usted se comunique con nosotros. Hoy estamos hablando de priorización para las víctimas del conflicto armado, un tema bastante importante porque cualquiera de ustedes puede tener una duda al respecto. Nora, estos casos de priorización tienen prelación entre sí, es decir, si yo tengo más de 70 años y fuera de eso también tengo una enfermedad y fuera de eso también tengo un hecho victimizante de los que acabamos de mencionar, ¿esto se puede juntar para que me prioricen más rápido o no tiene que ver una cosa con otra? Bueno, no tiene, o sea, no hay una que tenga mayor puntaje o que tenga mayor prelación sobre la otra, sino como decía ahorita la doctora Marta, pues ellos dentro de sus bases de datos tienen todos los casos, ¿cierto? Entonces se hace un estudio, todas las personas mayores de 70 años, pues obviamente porque hay un registro de su cédula y están ahí. Entonces lo que hace la unidad para las víctimas es revisar esos casos, empezar a llamar a estas personas para poder hacer el procedimiento con ellas. Igual sucede con los demás hechos y pues sí, Ana, pasa que a veces las personas tienen todos que son mayores de 70 años, que tienen una discapacidad, una enfermedad catastrófica, pues obviamente tendrían que ser atendidos de manera más inmediata. Un tema muy amplio que de todas maneras las personas que no alcanzaron a cubrir todas sus inquietudes al respecto de priorización para las víctimas del conflicto armado pueden hacerlo en la línea nacional 018-000 911119 o también en la Fundación Forjando Futuros 414-3542. 72, ya se me iba olvidando. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo lunes.